Vamos a complementar cualquiera sea el tipo de regulador isócrono con caída de velocidad. Para el caso hidráulico, existe un compensador, porque no es lo mismo manejar agua que manejar relación aire-combustible. Entonces el regulador tiene una pequeña modificación. Vamos a tomar el caso de un regulador con caída de velocidad. Aquí tenemos el elemento centrífugo, el resorte, el compensador, el brazo para el regulador con caída de velocidad, el tope, luego otro regulador, otro resorte, un compensador de equilibrio para el caso hidráulico que tiene esta estructura. Un elemento de equilibrio que compensa el tener que manejar agua. Esto se va a la salida. Bueno, después todo igual. Al regulador que ya hemos venido estudiando. Lo novedoso sería ese elemento de compensación. El émbolo que permite el paso del aceite a presión o para subir o bajar la parte de la salida que controla la compuerta de agua. Bueno, la variación delta X del desplazamiento de este émbolo, y a la salida tenemos el pistón. Dibujaremos más acá. Cuando sube, abre la compuerta, y cuando baja, cierra la compuerta de agua. Bueno, el regulador ahora quedará con esta estructura. La variación, el movimiento del taller abre si sube y si baja, cierra. El desplazamiento R, delta R, de ese tope. Bueno, la función de transferencia de esto, el modelo matemático, viene dado por la siguiente ecuación. Ya no vamos a hacer esa modelación para no perder tiempo, que va a ser 1 más S veces T sub R sobre 1 más S veces R minúscula, R mayúscula, T sub R por 1 más S veces T sub 1 por las señales de entrada. La referencia, bueno, en el dominio de Laplace, rho función de S menos 1 sobre R por sigma función de S. Este sería el modelo del regulador con este elemento de compensación de equilibrio para el manejo de agua, donde podemos distinguir R minúscula se refiere al estatismo transitorio. Estatismo transitorio. O regulación transitoria. R mayúscula, estatismo permanente
o regulación permanente. T sub R en este caso es la constante de tiempo del amortiguador hidráulico, de ese amortiguador, del amortiguador hidráulico. Bueno, este es entonces el modelo de un regulador para el caso hidráulico. ¿Cómo lo conectamos? Ahora vamos a ver la conexión de ese dispositivo a un sistema hidráulico. Primero tenemos el generador más la carga. Es un modelo de primer orden, 1 sobre ms más d. Acá tenemos un punto de perturbación donde entra la variación de carga como señal negativa, menos delta P L. Ahora viene la central hidráulica. Su modelo, su función de transferencia, lo hemos ido modelando, es 1 menos S veces la constante de tiempo de partida del agua, 1 más S veces TW medios. Luego viene el regulador. El regulador, todo este es regulador. Es decir, 1 sobre 1 más S veces T sub 1. Y el modelo del regulador que viene a ser 1 más S veces T sub R sobre 1 más S veces R T sub R. El punto de comparación, la señal de referencia que entra como positiva, Rho de S, y la retroalimentación que sería la inversa de la regulación permanente o del estatismo permanente, 1 sobre R. Y cerramos el ciclo. Como señal de salida, la variación de frecuencia. Bueno, así quedaría el regulador para el caso hidráulico. Esa constante de tiempo, bueno, es la constante de tiempo propia del regulador, eso no varía. Lo interesante ahora, el regulador viene a ser esto fundamentalmente para el regulador hidráulico. Vamos a ver en qué consiste este tipo de regulador, hablando de la teoría de control. Veremos algunos tipos de compensadores. Tipos de compensadores. Tipos de compensadores. El primer tipo, un compensador de atraso de fase. Estamos abriendo un paréntesis en nuestra materia. ¿Cuál es la forma, la estructura de un compensador de atraso de fase? Tiene esa función de transferencia, una función f de s, que es 1 más s veces la constante del tiempo sobre 1 más s veces alfa por t, la constante de tiempo. ¿Qué significa atraso de fase? Cuando hacemos un diagrama de Bode de un sistema de control, tomaremos un sistema clásico, tenemos la entrada, el proceso, la ganancia, el proceso, la salida y la retroalimentación, una función HDS. Si nos fijamos, esa es la misma estructura, solamente que en nuestro caso tenemos un punto de perturbación donde medimos la variación de carga.
Pero básicamente un sistema de control o cualquier sistema de control tiene esa estructura cuando tiene una salida y una sola entrada. Entonces la relación de transferencia, que viene a ser la salida sobre la entrada, es en la malla directa K por G de S, y en la malla de retroalimentación 1 más K por G de S por H de S. Bueno, la ecuación del denominador es la ecuación característica que nos caracteriza la estabilidad del sistema. Esta viene a ser la ecuación característica. Bueno, los diagramas de Bode se los realiza en el dominio de la frecuencia. Entonces, la ecuación característica 1 más K por G de S por H de S la igualamos a 0 para ver la posición de los polos, ¿no? Pero ahora queremos hacer el esquema de Bode. ¿Qué sucede con esta ecuación? Si despejamos K por G de S por H de S es igual a menos 1. El esquema de Bode es en el dominio de la frecuencia, entonces S lo llevamos a J omega, quedándonos K por G de J omega por H de J omega igual a menos 1. El esquema de Bode, si recordamos un poquito de control, nuestra clase hoy va a girar en torno a un repaso de algunos tópicos de la teoría de control. El esquema de Bode son dos esquemas, un esquema de la magnitud y otro de la fase. La magnitud en el dominio de la frecuencia, la magnitud la consideramos en decibelios, es decir, 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de esta relación, de esa función K por G de J omega por H de J omega. 20 veces el logaritmo es la conversión a decibelios. Bueno, y la otra gráfica que hacemos es de la fase, es decir, del ángulo. El ángulo de K de G de J omega por H de J omega. El ángulo, la fase y el ángulo. En decibelios, es decir, 20 veces el logaritmo de la función. La gráfica nos puede salir de esta naturaleza. Esto es 0 grados y un punto importante es menos 180 grados, más o menos 180 grados. En nuestro caso tomemos 180 grados. El ángulo nos da, por decir algo, ese tipo de gráfica. Bueno, el módulo de esa función de transferencia, bueno, esa relación tiene su módulo y su ángulo en la teoría de fasores. El módulo K de G de J omega por H de J omega, el módulo y el ángulo. El ángulo tomando en fasores el ángulo de K, G y H. En el segundo miembro también tomamos en fasores. El módulo de menos 1 es 1 y el ángulo es menos 180 grados. En ese caso sale negativo, puede ser menos o más. Entonces, las condiciones de pertinencia, esto es importante, son, si hacemos la igualación de esto, que el módulo
de K de G de J omega por H de J omega, haciendo la comparación, ese módulo valga 1. Y el ángulo de K por G por H sea más o menos 180 grados. En nuestro caso es menos 180 grados. Entonces, como estamos tomando en decibelios, 20 veces el logaritmo de 1 es 0. Este es un punto de la condición de pertinencia. Aquí el módulo vale 1. En decibelios, 20 veces el logaritmo de 1 es 0. Entonces, esta es la condición de pertinencia. Y este valor también es la condición de pertinencia, cuando vale menos 180 grados. Quiere decir que si bajamos esto hasta aquí, toda esta magnitud del ángulo es el margen de fase. El margen de fase. Margen de fase. Eso es lo que debemos compensar. Y el compensador de atraso de fase lo que nos ocasiona es que retrasemos la curva de la magnitud hasta, lo ideal sería hasta la condición de pertinencia. Es decir, cuando este punto, que es el módulo igual a 1, en decibelios es 0, alcance ese valor. El módulo 1, la fase menos 180 grados. Ahí sería lo ideal. Pero casos ideales se aproximan algunos controles electrónicos de rápidas respuestas. Acá vamos a manejar agua. La respuesta no es tan grande. Entonces vamos a decir, vamos a definir un margen de fase deseado. Ese valor lo definimos nosotros de acuerdo a la capacidad de la central. Margen de fase deseado. Y lo que queremos es recorrer la curva de la magnitud hasta este margen de fase deseado. Es decir, que esta curva recorra y el punto, este punto pase por acá. Eso se logra con un compensador de atraso de fase, es decir, este. Lo que se debe dimensionar del compensador de atraso de fase es la constante de tiempo y el valor de alfa, que comparamos con nuestro regulador, comparando ese compensador de atraso de fase. Eso va a ser 1 sobre R, esa parte, multiplicado por este valor, 1 más S veces TR, 1 más S veces RR TR. Y en realidad el compensador, el regulador para el caso hidráulico, es un compensador básicamente de atraso de fase. Haciendo la comparación, alfa es equivalente a RR y T, lo que llamamos acá, es equivalente a la constante de tiempo del compensador. Cuando queremos dimensionar un regulador de velocidad para el caso hidráulico, básicamente es un compensador de atraso de fase. No es el único compensador. Existe el compensador de adelanto de fase que hace todo el proceso contrario. El compensador de adelanto de fase, si lo dibujamos acá, el segundo tipo de compensador, que es el compensador de adelanto de fase. Bueno, tiene una expresión f de s que es 1 más s veces alfa por t sobre 1 más s veces t. Es decir, el alfa lo tenemos en el numerador. Lo que hace el compensador de adelanto de fase, el de atraso de fase nos retrasa la curva de la magnitud. El de adelanto de fase adelanta la magnitud.
Bueno, no es ese nuestro caso. Y hay un tercer tipo de compensador que se llama el compensador de atraso, adelanto, de fase. Bueno, su estructura es 1 más S veces T1 sobre 1 más S veces alfa 1 T1 por 1 más S veces alfa 2 T2 sobre 1 más bueno, la estructura de un compensador de adelanto, ¿no? Adelanto y atraso de fase. 1 más S veces T2. En un caso nos conviene adelantar la fase y luego retrasarlo, o lo contrario. Nosotros nos vamos a abocar al compensador de atraso de fase, que es el modelo del regulador de velocidad hidráulico. Ahora, el diagrama de Bode lo hacemos de la ecuación característica, pero ¿qué parte de la ecuación característica? Del denominador. K por G por H más 1 igual a 0. Esa es la ecuación característica llevando al dominio de la frecuencia. Nos interesa el módulo y el ángulo. El módulo lo llevamos a decibelios, es decir, 20 veces el logaritmo de ese módulo. Y el ángulo, bueno, la gráfica es la que tenemos acá. Se usa especialmente si no disponemos de un software para poder hacer estas dos gráficas de Bode. Es conveniente usar rectas asintóticas, o sea, la gráfica asintótica de la función de transferencia. Pero viendo, si este es un modelo de control semejante al nuestro, ¿qué es lo que graficamos? Es equivalente a decir la ecuación característica abriendo la malla, no en malla abierta, sino abriendo la malla. Es decir, agarramos esta rama, la traemos acá. Si hacemos eso, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Estos tres procesos para Bode, diremos, para el Bode, para las gráficas de Bode, K por G por H, abrimos la malla y tenemos esto. K, la ganancia del proceso, G y H. Entonces, salida, entrada. Para Bode, salida sobre entrada, la relación de transferencia va a ser el producto de estos tres bloques. K por G de S por H de S. Este bloque de ganancia, ¿qué nos representa? ¿De dónde a dónde podemos mover la ganancia K para aumentar las respuestas del proceso para que se mantenga estable? Entonces, este bloque de ganancia es simplemente para acelerar o desacelerar las respuestas de un proceso. Básicamente podemos decir, el diagrama de bloques lo hacemos abriendo la malla. Todos los bloques quedan en cascada, es el producto de ellos, y eso nos da las condiciones de pertinencia. Es decir, el módulo igual a 1 y el ángulo más o menos 180 grados. Cuando venimos ya también acá, que es la otra condición de pertinencia, menos 180 grados, subimos y acá queremos que pase la ganancia. Entonces esta parte se llama el margen de ganancia. Margen de ganancia. Bueno, nos va a interesar el margen de fase. El margen de fase deseado, lo vamos a definir nosotros bajo algún criterio en función a la potencia instalada de la central hidráulica. Vamos a hacer una clase más de repaso de algunos tópicos de la teoría de control, fundamentalmente para poder hallar
la curva, las gráficas de Bode de forma rápida en función a los tipos de bloques que tenemos para poder hacer rápidamente la gráfica de los esquemas de Bode y dimensionar, calibrar un regulador de velocidad. Lo que yo les voy a pedir, tal vez no para el día de mañana, sino para la siguiente semana, yo creo que ya vamos a volver a hacer clases presenciales, especialmente esa clase donde vamos a hacer ese diseño, quisiera hacerlo en forma presencial, para ir absorbiendo algunas dudas que van a surgir. Quiero que se compren una hoja de papel milimetrado, quiero que se traigan reglitas para graficar y una calculadora. Mañana vamos a hacer algunas herramientas para poder hacer rápidamente la curva de Bode de forma asintótica. Entonces mañana más hacemos una clase virtual y la siguiente semana empezaremos ya a pasar clases presenciales. Por hoy quedaremos acá. Que tengan un buen día.